Aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Me encanta cómo se mueve. Me encanta cómo obra el Señor. Me encanta cuando las personas vienen con un corazón dispuesto. Cuando tú te presentas al Señor con un corazón dispuesto para adorarle, Él, aunque tú no vengas con el pensamiento de que te va a hablar, automáticamente, cuando tú rindes tu corazón a Él, Él te habla. Porque hay muchas personas que vienen a la expectativa a la iglesia a ver qué va a ocurrir. Hay muchas personas que tienen muchas cosas resueltas. Su economía resuelta, su salud se encuentran vigorosos, muy bien. La familia está perfecta. No les falta el trabajo, la alimentación, todo lo tienen. Y vienen a la iglesia, gloria al Señor, pero vienen muy confiados de que todo lo tienen resuelto. En cambio hay otras personas que ya salen de casa pensando: Dios, necesito una aprobación tuya, necesito que tú me hables, necesito que tú mires mi corazón, necesito que suplas esta necesidad, y así sucesivamente cada una de las áreas. Pero tanto los unos como los otros, cuando uno se presenta al Señor con un corazón dispuesto a recibir, con un corazón sensible a la voz del Espíritu, porque aquí se trata de Él, aquí se trata del Espíritu, de dejar que Él haga su obra. Aquí de nada me sirve a mí preparar un gran sermón bien estructurado, como manda la teología, bien, wow. Sin el Espíritu, eso es teoría. Nunca se me olvida cuando yo no estaba en los caminos del Señor. Mi padre era un lector empedernido. Le encantaba la lectura, se devoraba los libros. Tenía una pared en la casa, como toda esta pared, llena de libros. Todos los había leído. Venía la gente a pedirle consejo. Venían los empresarios, porque mi padre era empresario, y venían a hablar los políticos con él y le pedían consejo. Porque tenía una mente superior a la de algunos. Y en una ocasión lo vi leyendo la Biblia. Mi padre tenía una Biblia no como esta, sino una Biblia, un tocho así. Era una Biblia católica. Y lo vi leyéndola. Y todos los días la leí, todos los días la leí. Yo lo dejé. Cuando pasaron como 3 meses o 4, ya no lo vi leyéndola. Le digo: papá, ¿y ya no lee la Biblia? No, me dice: es que ya me la leí. Según yo la había abandonado. Ya no la leyó más. No, y es que ya me la leí, dice. ¿Ya se la leyó? Sí, dice. Es que él se devoraba los libros. Y le digo yo: ¿y qué encontró en ella? Mire, yo andaba en el mundo, pero siempre desde pequeño tenía un temor a Dios. Y le digo: ¿qué encontró en ella? Bueno, me dice, tiene mucha sabiduría, me dice, tiene muchas cosas, pero también dice, en los libros primero hay bastante machismo, me dice. Le estoy hablando de mi padre, ¿eh? Y le digo yo: ¿y eso fue lo que encontró? Sí, y más cosas, y me comenzó a explicar. Y yo, cuando vine a Cristo, que comencé a ser lleno del Espíritu Santo, comencé a llenarme de su presencia, a llenarme de esa sensibilidad, a llenarme de ese poder que Él da. Porque dice que cuando estaban unánimes los discípulos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y los llenó de poder
y de autoridad. Les dio nuevas lenguas y el Espíritu se movió en poder en ellos. Entonces, cuando yo comencé a recibir de ese poder del Espíritu Santo, un día pensando en mi padre, me dijo el propio Espíritu: tu padre tenía una mente grandiosa, pero me leyó a mí como otro libro. Se leyó la Biblia como otro libro. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo. Entonces a mí de nada me sirve traer un pedazo de sermón si yo no estoy lleno del Espíritu Santo. Me encantan los sermones, pero llenos del Espíritu. Porque mire, el Espíritu no solo es sensible, no solo es amoroso. Cuando una persona es madura en el Espíritu, entiende que el Espíritu también es rectitud. El Espíritu también es disciplina. El Espíritu también no permite que nosotros hagamos ciertas cosas que todavía hacemos. Y ya se lo voy a demostrar a través de las Escrituras. De cómo los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo tienen que tomar decisiones de cambio. Porque miren, nosotros en el mundo, y antes de venir a la iglesia del Señor, y antes de aceptar y de hacer esa confesión de fe, aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hacíamos lo que nos daba la gana, ¿sí o no? Delitos, pecados, contiendas, iras, mentíamos, hurtábamos, éramos capaces de engañar y nos daba igual. Si ese engaño provocaba un daño, nos daba igual si éramos infieles y nuestra pareja estaba sufriendo una infidelidad. Todo eso nos daba igual. ¿Por qué? Porque pertenecíamos al mundo y estábamos envueltos en el engaño de Satanás. Porque la Biblia dice que Satanás fue mentiroso desde el principio. Él es el padre de la mentira. Y los que no son hijos de Dios, ¿sabe de quién son hijos? Del diablo. Y ya se lo voy a demostrar. Entonces, cuando andábamos en el mundo y antes de entrar a la iglesia del Señor, hacíamos lo que nos daba la gana. Pero una vez que lo conocimos, una vez que comenzamos a tener intimidad con Él, una vez que comenzamos a ver cuáles eran sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, todo aquel pasado lo tenemos que rectificar en Él. Todo ese pasado lo tenemos que reestructurar en Él. Todo ese pasado y todos esos errores tenemos que venir a rectificarlos en Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu es orden. Si hay algo que tiene Dios, que es lo primero que hace en una persona, es ordenarlo. Porque Dios no puede trabajar con gente desordenada. Dios tiene que trabajar en nuestras áreas en las cuales a nosotros nos cuesta aún entregárselas al Señor. Y el Espíritu que ha sido depositado, por el cual clamamos Abba Padre, el cual nos hace confesar que somos hijos de Dios, es el mismo Espíritu que a nosotros nos redarguye. Y como oraban, como ministraban los de la alabanza, cuando estamos tristes clamamos a Él y Él viene. Cuando tenemos una necesidad económica, clamamos a Jehová Jireh y Él es el proveedor. Cuando estamos sufriendo una angustia en nuestro cuerpo porque tenemos una enfermedad o nos han dado un diagnóstico los médicos, venimos a Él porque Él es Rafa, el sanador. Siempre que sale ese cántico, Rafa, me viene Rafa. Él es el sanador. Y por eso es que muchas veces incomoda la palabra. Porque la palabra tiene un propósito de parte de Dios y ella tiene que venir a cumplir su función. Si no, entonces esto fuera otro centro de entretenimiento.
fuera a otro centro donde se vienen a hacer monólogos. ¿Te has fijado que esos comediantes van a los centros y reúnen un montón de gente y se dan unos grandes monólogos? Y la gente le encanta estar escuchando a esos tipos. Y el 90% de las cosas es basura, porque lo que quieren es entretener, lo que quieren es hacer reír, lo que quieren es que la gente no esté durmiendo. Ahí nadie se duerme, pero hay veces en la iglesia la gente se duerme. Como aquella hermana que Dios hizo un milagro en medio de la reunión. Y ella fue muy agradecida del pastor y le dice: pastor, estoy muy agradecida con Dios porque Dios hace milagros. Cuénteme, le dijo él, ¿qué milagro le hizo? Le dice: mire, yo llevaba semanas, le dice, que no podía dormir. Y desde que usted comenzó a predicar, me quedé dormida, le dice. Sí, ve que la gente viene a descansar a la iglesia. Cuando nosotros decimos: Señor, tú eres nuestro descanso, es porque nos pegamos una dormida. Yo a veces le digo: no la toque, deje que descanse. Pero hoy el Señor nos va a incomodar, nos va a despertar. Dale un aplauso al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu del Señor nos renueva. ¿Sabe qué es renovar? Es cambiar. Cuando usted dice: me voy a cambiar el coche porque este coche ya no tira, usted se lo renueva. Este móvil ya está bien viejo y ya no me gusta, usted se lo renueva por uno nuevo. Esta ropa ya, solo con esta me ven, entonces me voy a ir a comprar un par de camisas. Entonces usted se renueva. Y el Señor nos está llamando a ser renovados en el Espíritu Santo. Así se llama la prédica. Renovados en el Espíritu Santo. Búsqueme en sus Biblias Efesios 2, capítulo 2, versículo 1. Amén. Efesios 2:1 dice Pablo a los efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Repita conmigo: Dios me ha dado vida porque estaba muerto. Él os dio vida, dice Pablo, cuando estabais muertos. Pero ¿cómo te puede dar vida si estás muerto? ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo puedo adquirir una vida si yo estoy vivo? Sí, dice el Señor, estás vivo porque caminas, pero delante de mí estás muerto. ¿Por qué? Porque estás en delitos y en pecados. Cosas que el Espíritu no acepta son los delitos y los pecados. Porque el Espíritu lo que quiere es dar vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué?
hijos de ira. Lo mismo que los demás. ¿Cuál es la diferencia entre los que hacen pecado y aquellos que andan en el mundo? Nada, ninguna, porque todos son iguales. Somos iguales que los demás, dice, pero éramos antes eso. Porque cuando venimos a Cristo, Cristo nos da una vida nueva. Porque esto erais antes. Antes todos los que estamos aquí andábamos en delitos y en pecados. Salvo en los que hayan nacido en cunas cristianas. Mas sin embargo también son pecadores. Porque el que dice que no peca, hace mentiroso al Señor. Entonces todos pecamos de una u otra forma. Y estando aún en Cristo, fíjense que cometemos algunos pecados. Algunos dicen pecaditos. ¿O no has mentido alguna vez? ¿O no, cuando pone 30 y tú vas a 50, no te mientes a ti mismo? ¿Quién no se ha saltado algún semáforo en rojo? Yo no, dicen los que no conducen. Sí, claro, sí, ellos no. En eso no has mentido. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, oiga bien, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero dice que antes andábamos, en el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de... Mire, este versículo es bien profundo. En este versículo hay que detenerse y hacer toda una prédica solo de este versículo. Porque muchos hoy están teniendo una gran desobediencia a los padres. Desobediencia a las autoridades. Si no respetan a sus padres, no respetan a las autoridades. El hijo que respeta a los padres es un hijo que respeta a las autoridades. Bendecimos la familia que nos visita de Girona. Te bendigo, siervo. Él es el padre de Jason, mira. Y de Yaleidi. Y de 2 hermanas más, ¿no? De Eric no es el padre. Eric anda de visita también. De acompañante. Y él es el esposo de la hermana María. Bendecimos esta familia, esta casa que sirve al Señor, ¿verdad? Ahí con luchas, como todos, cada uno, todos tenemos luchas. Todos tenemos circunstancias, todos tenemos esos momentos de fortaleza y esos momentos de debilidad. Pero Dios está en medio de ellos, porque Él no desatiende a sus hijos. Porque antes andamos en desobediencia, operando con ese espíritu de Satanás que se ha metido en los hijos de desobediencia. Así andábamos nosotros también. Así andábamos en esos delitos y en pecados, porque estábamos muertos en ellos. Pero gloria a Dios, bendecimos la vida de Francisco, ¿es? Yusef. Bendecimos su vida, Yusef, ¿verdad? Por estar aquí en este lugar. Sé que él ya había venido antes y ahora ha vuelto, y en el nombre de Jesús seguirá viniendo a recibir la palabra del Señor, porque es la palabra la que nos transforma. La palabra la que nos renueva, y eso queremos que haga el Espíritu Santo, una renovación total en nosotros. El versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice que aún
en su misericordia, dice que aún estando en delitos y en pecados, Él nos vio y decidió sacarnos de ahí. Porque estábamos perdidos. Usted y yo estábamos perdidos y lo que nos merecíamos era una condenación. Todos vamos a recibir un juicio, pero unos van a ser juzgados de una forma y otros van a ser juzgados de otra forma. Pero los que no están en Cristo Jesús, mire, penosamente y lastimosamente van a recibir una condenación de parte de Dios. Porque Dios hasta aquí ha sido tolerante, hasta aquí ha extendido su misericordia, hasta aquí le está dando tiempo a muchos para que vengan y se postren delante de Él, reconociendo sus faltas, reconociendo sus pecados, limpiándose, purificándose. Y así como quiere la iglesia, el Señor, una iglesia santa y pura, una iglesia sin mancha, una iglesia que no tenga atadura, una iglesia que no se hable de ella. ¿Para qué? Para derramar después sus bendiciones. Y usted dirá, y solo de eso predica el pastor. Bueno, es que primero, para que vengan las bendiciones, primero tiene que haber purificación. Fíjese que mientras estaba ahí sentado y mientras Merichel ministraba, el Señor me mostraba que cuando uno va a comer a un restaurante, y ese restaurante usted va a comer porque le apetece la comida de ese restaurante, pero ese restaurante está lleno a reventar, y usted está esperando una mesa para poderse sentar a comer, y de repente se levanta una familia y dice, ese es mi chance de sentarme a comer. Nadie en sus sentidos sensatos, nadie en sus 5 sentidos se sienta y pide y deja que le traigan la comida cuando los otros ya han comido. Ahí está toda sucia la mesa. Usted se espera a que el camarero limpie la mesa, saque toda la suciedad que dejaron los otros, y usted se sienta ya en una mesa limpia. Y si está desesperado, se sienta en la mesa, pero espera a que vengan a limpiarla mientras usted está sentado allí. Usted se imagina ir a un restaurante y que otros hayan comido y usted se sienta a comer una comida nueva, una comida limpia, en una mesa sucia. Yo no lo haría. Yo prefiero aguantarme un poco de hambre y esperar que me limpien la mesa. Pues así está haciendo el Señor, limpiando la mesa para que usted le sirvan la comida limpia de la cocina. El Señor está trayendo un alimento más sólido cada vez, pero a su vez tiene que limpiar la mesa. Para poder recibir la bendición, primero tenemos que ser santificados para Dios. Y por eso es que Dios nos está hablando de esta forma. Por eso es que llevamos unas semanas hablando acerca del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, Él nos redarguye, Él nos corrige, Él nos disciplina. Y cuando necesitamos amor, Él nos abraza. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Miren, los verdaderos hijos de Dios tienen que seguir las ordenanzas de Dios. San Juan 1:9.
San Juan 1:9. Amén. Dice, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. ¿No te da tristeza en tu corazón cuando tú tienes todo el deseo de presentar al Señor a un amigo o a un familiar, y tú le hablas del Señor y ellos te dicen, ay, a mí no me hables de eso, yo no quiero saber nada de eso? Él es la luz, dice, y Él estaba en este mundo ya, porque a los suyos vino, al pueblo de Dios vino, mas sin embargo ellos lo rechazaron. Mire, todavía en ese pueblo está esperando la venida del Señor. Y es verdad, vendrá la segunda vez, claro que vendrá, pero ya no va a venir como ellos se lo están esperando, porque ellos ya perdieron la oportunidad. Y gloria a Dios por cada uno de nosotros que hemos entendido al Dios que estamos sirviendo, al Dios que venimos aquí a su casa a adorarle, a bendecirle, a que nos cambie, a que nos transforme. Porque es el Dios de los cielos que ha enviado su Espíritu a que more en cada uno de nosotros. Por eso es que usted, cuando dice la Escritura que antes estábamos muertos en delitos y en pecados, entonces cuando usted ya está lleno de ese Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu ya no te deja hacer ciertas cosas. O no te sientes mal cuando de repente dices una mentirijilla. Ay, ¿por qué? Porque hay algo ya dentro de ti que no te deja avanzar en esa naturaleza pecaminosa. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Repita conmigo: Dios me ha dado una potestad como hijo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Mire, de aquí sacaron aquel cántico: admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, póngamela allá de fondo, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Ese es el admirable consejero. Ese es el que nos dio la potestad, María. Es el que nos hace llamarnos hijos de Dios, hermana Nancy. Por Él estamos aquí, Rafa. Por Él nos congregamos, Fanny. Él nos está trayendo cada día, hermana Trina. Él nos ha rescatado. Ese admirado, ese consejero, ese príncipe de paz. ¿Lleno de qué? De gracia y porque dice la Escritura que la verdad no miente.
Mas sin embargo, él, por decir la verdad, lo llevaron a una cruz. A muchos se nos va a juzgar, a muchos se nos van a perseguir, a muchos se nos va a hacer bullying por ser cristianos. Pero usted no se preocupe, usted tenga confianza que Él pelea las batallas por usted. Él las libra. Él es el gigante guerrero. Él no ha conocido derrota. Él está contigo. Él es el que te levanta. Levanta tu frente. Él no te deja flaquear. Y en los momentos de debilidad te dice: levántate, camina, continúa, soporta, que ya viene la bendición. Aguanta, que ya viene la bendición. Aguanten, dice iglesia, que ya viene la bendición. Sigan ahí pegaditos a mí, dice el Espíritu, porque ya viene la bendición. No somos deudores de nadie, y menos de la carne. Romanos 8:12. Romanos 8:12. Amén. Así que, hermanos míos, dice Pablo, deudores somos, no a la carne, escuche bien, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, yo no sé cuántos quieren vida en Él. Pues hagan morir las obras de la carne. ¿Quiénes? Todos. Aquí no se libra ninguno. Porque en algo, en una u otra cosa le fallamos al Señor. O no te da una congoja adentro cuando tú le has fallado al Señor en algo y dices: ay, Señor, perdóname. ¿Por qué estás pidiendo perdón todo el tiempo? Porque le perteneces y sabes que a Dios no le agradan esas cosas. Entonces uno está ahí de constante pidiendo perdón. Perdóname, Señor, perdóname. Y ahí va avanzando, ahí va caminando, ahí va paso a paso, sin correr. Porque muchos dicen a correr y se tropiezan. Es mejor caminar con pasos firmes. Y cuando te sientas fuerte, comenzarás a correr, a aligerar el paso. Ya llegará un momento que te vas a convertir en un atleta de Cristo. Ya nada te va a detener porque ya has superado todas las metas. Has superado todos los obstáculos, todas las barreras. Pero primero hay que afianzar los pies. Hay que afianzar los pasos. Hay que ponernos en la roca, que es el Señor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repita conmigo: Señor, guíame en tus caminos. Dice el versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. ¿Te estás dando cuenta qué espíritu es el que has recibido? Yo no soy deudor, dice Pablo. Y la iglesia debería de decir: no somos deudores de nadie, y menos de la carne.
Si algo debemos o a alguien le debemos, es a nuestro Señor, que pagó Él el precio por cada uno de nosotros. Si yo voy a ser deudor, pero que sea de nuestro Señor, no a la carne, no a los deleites. Yo ya no quiero vivir allí, porque el Señor está depositando su Espíritu cada día vez más en mí. Y usted debería de decir: Señor, deposita de tu Espíritu cada día más en mí. Hazme dependiente de tu Espíritu. Hazme necesario de tu Espíritu. Hazme sentir que debo de clamarle a Él siempre. Hazme sentir que debo de pedirle a Él consultoría siempre. Cuando tenga que levantar el teléfono, que sea a Él la primera llamada. Y el Espíritu os guiará, dice el Señor, a toda verdad y toda justicia. Porque no hemos sido hijos de sangre, sino que por adopción. Y el Espíritu que fue depositado en cada uno de nosotros es el que por dentro nos hace clamar: Abba Padre, Papito. De cercanía, no un Padre lejano, un Padre cercano. Un Padre que está allí a la hora que tú lo llames, está ahí. Los hijos deben de contar con los padres. Ahí está mi hija y las dos pequeñas. Yo no es que tenga grandes conversaciones con ella, no es que estemos todo el día en la habitación hablando, pero cuando ella me llama, ya ahí estoy. Cuando ella me necesita, ahí estoy. Porque no quiero ser un padre lejano. Cuando yo clamo al Señor, Él se presenta. Decía Mary Shelley que el Señor le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas aún ocultas, dice, que tú todavía no conoces. Clama a mí, Jeremías 33:3, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero hay que clamar al Señor. Hay que clamar a Dios. ¿Y qué nos hace clamar al Señor? El Espíritu de Él mismo que ha sido depositado en nosotros. Porque nosotros no tenemos tres dioses. Un día le estaba dando una clase de apadrinamiento a un indio. Y ellos están muy acostumbrados a tener muchos dioses. De hecho, solo en India hay 3 millones de dioses. Entonces le estaba dando una clase de apadrinamiento y estábamos hablando acerca del Espíritu Santo y todo eso. Y me dice, o sea que los cristianos, me dice, tienen 3 dioses. Le digo, ¿cómo así? Bueno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, dice. La Biblia dice que Dios es uno. Y no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿O acaso no habéis oído, dijo Jesús, que la Biblia dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Acaso Dios es Dios de muertos? No, dice, es Dios de vivos. Porque Dios es uno y envió a su Hijo, al unigénito, a reconciliar al hombre con Dios. Esa fue su función primera. Ese fue el mandato primero. Hacer una reconciliación entre los hombres y Dios. Y una vez Él se marchó, dijo: yo no los dejaré solos, sino que les enviaré al Espíritu Santo, el cual los va a redarguir de toda verdad y de toda justicia. Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
No estamos solos. El diablo nos hace creer que estamos solos, pero no está sola. No está solo. En los procesos, ahí está el Señor. Porque ¿cuántos son hijos aquí? El Padre cuida de los suyos. No los abandona. Nos hace estar en proceso, sí. Pero eso es una leve tribulación, dice. Ya vendrá la bendición. Y si no, miren y pregúntenle a Job. Ay, pastor, ¿y cómo le voy a preguntar? Ahí abra la Biblia, ahí está el libro de Job, ahí léalo. Sí, es que hay gente que usa mucho raciocinio, ¿no? ¿Cómo le voy a preguntar a Job si Job? Abra la Biblia. Mire la historia de Job. Tenía todo, dice. Y en un momento lo perdió todo. Y Dios lo hizo procesar. Dios lo metió ahí en un proceso duro, en un proceso difícil. Hasta las carnes le tocó. Porque dije que cogía una teja y se rascaba, mire. ¿Usted le ha picado alguna vez algo del cuerpo? Que uno, ay, ráscame aquí, queda ella, ráscame aquí. Y yo, venga, rasca, más arriba. Y nunca acierto, le rasco toda la espalda y nunca acierto. Ah, no, le digo ya. Sí, es verdad. Por aquí, no, por aquí. Y le va haciendo así, mire. Y venga el siervo, mire. Job se rascaba con una teja. Pero pregúntele cuál fue su final. Dice que el Señor le dio el doble de todo lo que tenía. Aún hasta las hijas se las dio más guapas. Dice que la Biblia dice que no habían mujeres como las hijas de Job en belleza. Esas mujeres eran hermosas. Todo el mundo se babiaba, todos los hombres ahí. Y le dio el doble de todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque supo esperar. Job se quejó del día en que nació, pero en todo eso, dice, no pecó delante de Dios. Porque mire, Job ni lo conocía al Señor. Mas sin embargo, cuando sus hijos hacían fiesta, dice que él se levantaba cada día a hacer un holocausto. Presentaba una ofrenda a Dios que ni lo conocía. Y él decía, por si mis hijos han pecado, Señor, te presento este holocausto para que los perdone. Por eso es que en el capítulo 42 por ahí dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hablaba lo que no entendía. Cosas que yo no sabía las hablaba. Pero ahora te conozco, le dice. Hablaba lo que no entendía. Y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. ¿No? Es que es muy antiguo, cante. Ni tan antiguo. Saquemos una de Go Chipa. Por el cual clamamos, Abba Padre. Gálatas 3:23. Dice Pablo a los Gálatas: pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo,
para llevaros a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Usted sabe qué es un ayo? ¿Alguien sabe? Levánteme la mano. Los maestros. Un ayo, en ese tiempo, en las escrituras, era un instructor. Era una persona asignada para darle una instrucción a los niños. Él les enseñaba las escrituras, los guiaba por la verdad. Él los instruía. Él estaba enseñándoles como decir ahora un maestro. Los maestros de escuela dominical, ellos están instruyendo a los niños. Por eso yo siempre les digo a los maestros de escuela dominical, instruyan a los niños bien. Cuidado con lanzarles un dardo, porque una mal palabra puede marcar la vida de un niño. Ellos son inocentes. Ay de aquel, dice el Señor, que le haga daño a uno de mis pequeños. Y hay veces, sin tener el conocimiento, le soltamos un dardo a un niño y eso lo marca. Y ese niño a lo mejor crece y se desarrolla con ese dardo. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuera viejo no se va a apartar de él. Pues los ayos eran aquellos que enseñaban la ley. Hoy en día, al día de hoy, todavía existen esos ayos ahí en Jerusalén. Los judíos tienen unos hombres que sus padres les entregan los niños y comienzan a enseñarle la Torá y ahí los llevan y ahí están todos, los niños están todo el día ahí. Por eso es que cuando alguien se pone a hablar con uno de ellos, prepárese, porque esa gente se sabe la Torá. Porque desde pequeños han estado con los ayos. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, dice Pablo. 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe. ¿En quién? El 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis. ¿Cómo se llamaba la prédica? Renovados en el Espíritu. ¿Se da cuenta el revestimiento que está haciendo el Señor en nosotros? Que ya no hace falta, dice, de ayos. Ya no hace falta entregar a nuestros hijos para que estén las 24 horas. Porque ahora nosotros le pertenecemos a Cristo. Y los que fuimos bautizados en Él, a Él le pertenecemos. ¿Dónde nos quedamos? 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. ¿En quién? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham y herederos. Mire, por eso es que Dios dice que Él no tiene favoritos. Porque para Dios todos somos iguales en Él. Lo único que nos hace una pequeña diferencia son los cargos y ministerios que Dios asigna. Pero delante de Él, ahí no es que se van a presentar los pastores primero y van a estar en las primeras sillas. No, ahí van a estar los hijos por igual. Allá no nos vamos a presentar que yo era la ministro de alabanza. Si el Señor tiene una alabanza allá potente en los cielos, una alabanza que hace tronar los cielos. No, que yo allá era el maestro del teólogo. Nada, dice el Señor. Aquí ya no te hace falta todo eso. Eso era para la tierra. Aquí vienes en condición ya de hijo y de hija.
si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Porque hay una promesa para los hijos. Y esa promesa hay que esperarla. Hay que decirle al Señor: Señor, tú me has prometido. Y usted no le está faltando de esta forma al Señor, sino que le está recordando sus promesas, aunque Él ya se las sabe. Pero a mí me gusta decirle al Señor: yo soy tu hijo. Y también cuando le fallo, también le digo: Señor, perdóname porque tengo a tu espíritu y te he fallado. Pero yo le digo: Señor, tú no me vas a dejar abandonado. Señor, tú no me vas a dejar avergonzado. Señor, y comienzo a citarle la palabra. No se la estoy enseñando, sino que digo: yo me des estos versículos que así dicen. Y comienzo a vivir como hijo, con los derechos del hijo. He pecado, dijo el hijo pródigo, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Iré a mi padre y le diré esto. Y cuando vino el hijo mayor, porque el padre hizo una gran fiesta al hijo pródigo, usted sabe la historia, mató el becerro y le hizo una gran fiesta. Y cuando vino el hijo mayor, ¿y esa fiesta? Ay, que tu hermano ha vuelto. Y se enfadó y no quería entrar. Y se fue donde el padre y le dice: papá, le dice, tú nunca me has permitido, le dice, ni un cabrito disfrutarlo con mis amigos. Y vino tu hijo que se malgastó todo en prostitutas y en aquí y en allá. Y ahora le haces una gran fiesta y matas al becerro, el que yo tenía, lo matas para él. Y le dice: hijo mío, si todo esto es tuyo, no has hecho fiesta porque no has querido. De nada te estoy privando, todo es tuyo. Porque él no entendía la condición de hijo con el padre. Porque hay hijos que el padre, todo lo que tienen los padres son de los hijos, pero no les ha caído todavía que son hijos. Por eso es que el Señor nos está hablando de la condición de hijo. Tenemos que ser renovados en el Espíritu Santo. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero mire lo que dice este versículo, es tremendo. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Ya vamos terminando. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirar, dice Juan, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, mire cómo se dirigía Juan el apóstol. Amados, ahora sois hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica como, así como Él. Dice que hay que tener una esperanza y que aún, iglesia, todavía no se ha manifestado todavía lo que se ha de manifestar de parte de Dios. Imagínense. Aún falta cosas más grandes, porque Dios está esperando todavía el tiempo. ¿El tiempo de qué? De la purificación. ¿Por qué? Porque Él es puro. Entonces cuando Él va a servir la mesa,
Él no la va a servir en una mesa sucia. No sé si me están entendiendo. Entonces, si usted está haciendo las obras del Espíritu, usted siéntase satisfecho y satisfecha de decir: Señor, tú me estás hablando y yo estoy haciendo esto para ti, esto para ti, esto, lo uno, lo otro, lo otro. Entonces usted siéntase bien. Ahora, si todavía hay algunas obras de la carne que todavía está haciendo, entonces vaya y hable con el Espíritu y dígale: Espíritu, quítame y desarráigame de mí todo esto que estoy haciendo mal. David le decía: Señor, desarraiga de mí todo peso de iniquidad. Porque la Biblia dice que lo bueno tenemos que hacer, pero solo hago lo malo, dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pero mire el 4. Todo aquel, dice Juan, que comete ¿qué? Infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él, todo aquel que pertenece a él, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha. Entonces, cuando nosotros cometemos pecados y lo hacemos conscientemente, entonces todavía no le tenemos. Pecamos conscientemente por una razón: porque todavía no le conocemos bien. Hijito, dice el versículo 7. ¿Cómo le dice? Hijitos. No le dije hijos, hijitos. Con una cercanía. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es que, como Él. Ojo aquí con lo que sigue. El 8. El que practica el pecado, ¿de quién es? Repita conmigo: el que hace pecado es del diablo. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. Miren, el amado, el cariñoso. Juan dice que se sentaba ahí y se le juntaba en el pecho al Señor Jesús, ahí con Él. Y de hecho, mire cuánto amor había entre ellos, que cuando Cristo estaba en la cruz, le dijo: Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, le dijo, he ahí a tu madre. Miren la tarea que que Cristo le deja a Juan. Le encomienda a su madre. Y Juan se dice que es el apóstol del amor. Y es verdad, es el apóstol del amor. Pero cuando tiene que decir la verdad, la dice. El que comete pecado, dice, es del diablo. Era amor y rigor. Ya creo que algunos ya no lo van a ver igual a Juan. El que practica el pecado es del diablo, dice. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifestarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si vosotros, dice el Señor, no amáis a vuestros hermanos que los pueden mirar, que los veis, ¿cómo me vais a amar a mí si no me veis? El que no ama a su hermano no es de Dios, dice Juan. Entonces estás por dentro, ¿y cómo voy a amar yo a esta así? Me quita la paciencia esta. Pues tienes que amarla, demostrar que eres hijo e hija de Dios. Pero es que este Alex que no lo puedo ni ver, malaya, pues tienes que amarlo. Si quieres demostrar que eres hijo de Dios, ama a tu hermano. Pero es que no cambia esta y mire, por más que le entra la palabra, no cambia. Dice el Señor, ámala, porque ella te la va a encontrar también. En esto se manifestarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Estamos sellados con el sello de Cristo. Estamos sellados con el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Efesios 4, no sé qué hora es. Todavía falta una hora. Efesios 4, versículo 22. Mejor allá en Girona, que nos predican menos allá, ¿no? No, allá también, el pastor Jimmy le pega unas afeitadas a uno allá que no vea. Yo les hablo suave aquí. ¿O sienten duro el mensaje? Está bien, ¿no? Suave. ¿Lo endurecemos un poco? ¿O lo ablandamos? A la carta va. Esta vez lo voy a dejar a la carta. Pero aunque me diga lo que me diga, yo le voy a predicar como me dije el Señor que le predica. Es que mire, cuando usted es bíblico y cuando usted es una mujer bíblica, usted tiene que obedecer al Señor. Pablo dijo, si yo complaciera a los hombres, no sería siervo de Cristo. Prefiero desagradar a los hombres y agradar a Dios. Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ¿qué? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, ¿cómo se llamaba la prédica? Renovaos en el Espíritu. Dice Pablo, y renovaos en el espíritu de vuestra, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. 25. Por lo cual, desechando el qué, hablad cada uno con quién, porque somos miembros los unos. ¿Qué hay que desechar? La mentira. ¿Y qué tenemos que hablar? La verdad. Porque la verdad no peca. Hay que desechar todo eso, Kelvin. Toda mentira, todo engaño.
¿Por qué? Porque estamos revestidos de Cristo Jesús. El Espíritu de Dios nos ha sellado. Dice el 30, búsqueme el 30. Dice, y no contristéis. ¿A quién? Con el cual fuisteis para el día de la redención. ¿Quién nos selló? Pues no lo entristezcas, dice el Señor. ¿Sabe qué hace entristecer al Espíritu Santo? Algunas actitudes nuestras. Cuando nos reunimos en las esquinas a criticar a la iglesia, a criticar a nuestros hermanos, es como que lo estemos haciendo a Él, porque Él es la iglesia. Él es el hermano que ves a tu lado. Cristo está en Él. Entonces usted dirá, es que este no cambia. Tranquilo, ya vendrá el cambio. ¿O cuánto te costó venir a ti a Cristo? ¿No te persiguió el Señor? ¿Y te hacías a rogar? Pero ya estás aquí. Ya estamos aquí. Entonces no entristezcamos, dice Pablo, al Espíritu Santo que está en nosotros, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. 31. Quítese de vosotros toda todo eso, quítenselo. Antes sed benignos, unos misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó. ¿En quién? El 33. No, ahí el 32. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Te conoce algún amargado? No me levante la mano. El Señor hoy te está diciendo que se quiten todo eso. Decía G. Ávila, sonríe que Cristo te ama. Quítense toda amargura. No, eso no, dice el Señor. Todo enojo, solo enojados pasan. Y yo sé que alguno está pensando, usted cuando predica parece que estoy enojado, pastor. No, yo estoy contento. Porque esta palabra primero me la habla a mí el Señor. Entonces me dice a mí, quítate toda amargura, quítate todo enojo, toda ira, toda gritería. A mi esposa le digo, ¿qué quieres, amor? Ya no le grito. Bueno, nunca le he gritado, porque nunca ha existido eso en mí. Ni aún antes que estaba en el mundo no andaba yo con esas cosas. Pero hay gente que es así, ¿se ha fijado? Un día fui a trabajar a una casa y escuchaba unos gritos en la otra casa. Y era la casa de unos hermanos. Ay, digo yo, Señor. Mire, Dios tiene que trabajar en nosotros, iglesia. ¿Sabe? Yo voy cada día a una o dos casas, cada día. De repente un día voy a ir al lado suyo, porque trabajo en toda la provincia y ahora en Barcelona también. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Hebreos 12, aquí sigue que terminamos. 12:1, del 1 al 2 terminamos.
Por tanto, dice el escritor de Hebreos, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puestos el qué? ¿Puestos el qué? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos el qué? Nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. El Señor nos está pidiendo en este día que permitámosle a Él que ese sello que nos ha marcado, porque somos marcados para Dios, no nos permita que entremos en odio, iras, contiendas, disensiones, maledicencias, iras, enojos, amarguras. Los hijos de Dios debemos de andar en otro nivel. Y Dios nos está llevando a otro nivel. Estábamos predicando hace 2 domingos acerca de la madurez espiritual. ¿Sabe por qué viene el Señor tocando estos temas? Yo siempre les he dicho a ustedes que el Señor nunca envía una palabra después que hayan ocurrido las cosas. Siempre Él te anticipa la palabra de lo que va a ocurrir. Que nadie diga, Señor, esto me ha caído por sorpresa. No, ya Dios te venía hablando. Lo que pasa es que no has escuchado. Lo que pasa es que no has venido a la iglesia. Lo que pasa es que no has venido a las oraciones. Y ahí Dios habla también. Porque cuando tú quieres poder de parte de Dios, ¿en qué se basa el poder de Dios? En la oración. Porque el poder del cristiano, dice un cántico, está en la oración. El poder del cristiano está en la oración. Es que todos estos cánticos no son... Pobre Jason va a decir, no sé si voy a venir mal. No, tiene que venir. Y vaya, escuche más cántico antiguo. Señor está trayendo a su gente. Qué preciosa la iglesia. Cómo el Señor la está revistiendo. El Señor la está purificando. Y yo estoy convencido que usted ya no es el mismo de antes. Porque mi espíritu, el Señor me dice en mi espíritu que la iglesia está cambiando. Y ya vendrá la cosecha. Está ahí. Pero necesitaba primero el Señor limpiar la mesa para servir el banquete. No sé cuántos lo están creyendo. Pónganse en pie. Le voy a pedir que cierre sus ojos.
Y si el Espíritu te ha hablado, el Espíritu mismo, Él va a poner en tu pensamiento, va a poner en tu corazón las áreas que quiere que le entregues. Las áreas en las cuales necesitas ser purificado. Porque eso es lo que hace el Espíritu. Él llega donde el hombre no llega. Él llega donde el consejo ya no llega. Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. El Espíritu Santo, cuando tú permites que Él haga su obra, Él comienza a provocar cambios.